Feliz sábado, hermanos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la invitación de Pablo. La verdad que estábamos hablando con Pablo cuando veníamos aquí atrás y es la primera vez que me toca estar aquí, compartiendo con ustedes la palabra de Dios en esta hermosa casa, porque antes las veces que los he visitado era cuando ustedes estaban allí al lado. ¿Sí? Así que es una alegría poder disfrutar estos momentos con ustedes y de compartir de la palabra de Dios. Y los voy a invitar a que abran las palabras de Dios, pero antes quisiera que tengamos una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar y así comprender de su palabra. Vamos entonces a orar. Querido Padre, te damos gracias una vez más por tu amor inmenso que tienes por cada uno de nosotros y también te damos gracias porque nos das de tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a abrirla, invitamos al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y así comprenderla plenamente. Con el perdón de nuestros pecados lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver allí Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, encontramos que el apóstol San Juan escribió allí lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y esa última frase es la clave y el tema de lo que vamos a ver en esta mañana. Allí dice, porque el tiempo está cerca. Este versículo comienza con una bienaventuranza y es una de las 7 que se encuentra en este libro de Apocalipsis. Y habla que es aquella persona bienaventurado, que es dichoso, porque guarda lo que está escrito en este libro. Porque oye lo que dicen las profecías y porque al hacer esto lo prepara justamente para estar alistado en el tiempo final. Fíjense lo que dice otra de las bienaventuranzas que encontramos también aquí en el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 22, ya hacia el final de este libro. Capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Sí? El versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjense que el primer versículo que hemos leído termina con la palabra, con la frase, el tiempo está cerca. Y aquí Juan, ya hacia el final de este libro, dice, vengo pronto. Ahora, ¿por qué dice todas estas cosas? ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy? ¿Será que tiene algo que ver con lo que dijo Juan aquí? Vamos a seguir explorando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar este libro? Porque este libro fue dado para un fin. Fue dado para que nosotros podamos conocer a Dios, podamos seguir sus enseñanzas, pero también para que podamos vislumbrar lo que va a suceder en el tiempo del fin. Vamos a Romanos, capítulo 13. Voy a invitar a que tengan sus Biblias preparadas porque este sermón va a estar basado en muchos versículos de la Biblia. Y a aquellas personas que están escuchándonos por la radio, los voy a invitar también a que nos acompañen en la lectura de estos textos, porque son nos brinda mucha esperanza. Romanos capítulo 13, vamos a leer allí los versículos 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12 dice lo siguiente. Y esto
conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. La señora de White, en el deseo de toda la gente, escribió lo siguiente: los que presten atención a las advertencias se salvarán. Dice la palabra de Dios que el tiempo está cercano, que está más cerca de aún lo que nosotros pensábamos. Nos está diciendo que todo se está cumpliendo, que todo se está dando como las profecías lo han indicado. Y la señora de White nos aclara diciendo que debemos estar atentos y que aquellas personas que están atentos a estas palabras, esas son las que se salvarán. Sofonías, vamos allí al Antiguo Testamento, un libro que encontramos entre los profetas Habacuc y Ageo. Sofonías, capítulo 1. Vamos a ver allí el versículo 14. 1:14. Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, muy cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Tanto como en el Antiguo y como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchos textos que hablan de la venida de Jesús, que hablan del tiempo final. Y está en nosotros el investigar, en buscarlos. Porque ¿saben qué? No solamente nos sirve para nosotros, sino que allí afuera hay mucha gente que está necesitada de escuchar de esta palabra. La señora de White, en Testimonio para la Iglesia, dice: quienes se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor, se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estamos viviendo realmente en el tiempo final? Si uno ve todas las cosas que están sucediendo y los compara con lo que dice la palabra de Dios, se dará cuenta de que estamos en los últimos tiempos. Si vemos, por ejemplo, Mateo 24, que es el sermón profético dado por nuestro Señor Jesucristo, vemos que allí muchas de las cosas dichas por nuestro Maestro se están cumpliendo. Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Vamos a ver así lo que nos dice el profeta. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no está hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Tenemos un Dios que nos dice: acordaos de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro como yo. Soy un Dios que dice algo y se va a cumplir. Así como se profetizó la primera venida de Cristo, todas las profecías que rodeaban a esa venida fueron cumplidas al pie de la letra. Recordamos algunas: que iban a ser en Belén, que iba a morar en un pesebre, un humilde pesebre, y muchas otras más. Cada una de ellas fueron cumplidas al pie de la letra. Si analizamos las profecías que encontramos en Daniel y Apocalipsis, vemos cómo también estas se han cumplido. La famosa estatua de Nabucodonosor, cómo ya han pasado esos reinos. Y solo, ¿qué parte queda por cumplirse? ¿Recuerdan ustedes? La parte de los pies. Donde están los reinos divididos, donde están los reinos separados, y donde va a ser
enviado una piedra que va a destruir esa estatua. Estamos allí, en la última parte de la historia de este mundo. Por eso el profeta Isaías nos dice, acordaos de las cosas pasadas. Y debemos recordar también que hay un solo Dios y que no hay otro Dios como Él. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer allí los versículos 21 y 22. Daniel, capítulo 2, versículos 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué dice aquí el profeta Daniel? ¿Quién es el que quita, el que pone o quita reyes? Dios. ¿Quién es el que muda los tiempos? Dios. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. ¿En quién entonces debemos aferrarnos? Solamente en Dios. Porque Él tiene el control de la historia de este mundo. Pero uno dice, pero ¿cómo pasan tantas cosas? Sí, pasan esas cosas porque tienen que suceder. Fíjense lo que dice la señora de White en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 352. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Está todo en las manos de Dios. Aunque no parezca, Él tiene el control de todo lo que está sucediendo aquí. No hay nada que se le escape, no hay nada que sea producto de la casualidad, sino que cada cosa que sucede en este mundo tiene un fin. Segunda de Pedro. Vamos a volver al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está aquí, lo que tengo en mis manos, que es la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Y no hay ninguna duda de ellos, porque lo que está aquí escrito, como dice el versículo, no fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que no debemos dudar. Hay personas que por allí dicen, sí, esto de la segunda venida de Cristo lo vengo escuchando desde que era niño. Y Cristo no viene. ¿Será que va a venir? Y lamentablemente muchas personas que saben y que escucharon de este mensaje, hoy no están aquí. Como que se cansaron de esperar. Pero ¿saben qué, hermanos? No nos podemos cansar de esperar. Porque si confiamos en Dios, vamos a confiar en su palabra. Y si confiamos en su palabra, vamos a escudriñarla, como nos pidió Jesús que hiciéramos, ¿no? Que encontramos en Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras.
¿Qué significa escudriñar? No significa darle una leída así por encima, sino que significa profundizar, leer a conciencia, comparar un texto con otro, porque la Biblia misma se explica a sí misma. Entonces, hermanos, no debemos cansarnos y no debemos pensar que esa profecía no se va a cumplir. No, porque Cristo está viniendo. Todo se está dando. Primera de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras. Testimonio tomo 4, página 459. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos a la oración y al estudio de su palabra. Si hacemos esto, seguro que no vamos a dudar. Segunda de Pedro 3. Vamos a volver al libro de Pedro en la segunda carta. Versículos 8 al 10. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta aparente demora? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios lo único que quiere es que todos podamos arrepentirnos y que todos podamos ser salvos. Por eso, una aparente demora, pero simplemente se hace por amor a cada uno de nosotros. Es un Dios de amor y es un Dios de paciencia. Es un Dios que sabe qué es lo que va a venir y que quiere que cada uno de nosotros podamos gozar, podamos disfrutar, podamos tener la vida eterna y de estar con nuestro Dios para siempre. Vamos ahora al libro de Tito. Tito capítulo 2. Vamos a leer allí los versículos 11 al 13. Tito capítulo 2, 11 al 13. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Dice aquí, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos y viviendo de forma sobria, justa y piadosa. Y esto no lo vamos a lograr por nuestra propia voluntad, sino simplemente estando Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere salvarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere llevarnos al palacio que nos está preparando. Pero depende de nosotros, depende de nuestra elección, depende de lo que nosotros hagamos en nuestra vida, depende de si nosotros dedicamos tiempo a la oración y al estudio de su palabra. Y si hacemos esto, vamos a poder hacer, por ejemplo, lo que vimos en la lección de esta semana, de amar a nuestro prójimo,
de tener cuidado de ellos, de atenderlos como hizo el buen samaritano, de ser portador de luces, de ser la sal de este mundo. ¿Sí? Porque como vimos en la lección, ¿cuál es el salero? La iglesia. Y debemos mezclarnos con las personas que están afuera para anunciarles de que Cristo viene, para anunciarles de que este mundo va a tener un fin, que la maldad, que todo eso que está pasando va a tener un fin. Pero eso va a ser con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra que debemos hacer. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 60, debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Como si fuese el último día que se nos concede. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si yo hoy salgo de aquí y Dios me llama al descanso? ¿Cuál sería el fin de mi historia? Si Dios me llama hoy al descanso, ¿será que voy a despertar cuando Cristo venga? ¿O será que voy a tener la otra resurrección para la muerte eterna? Si no lo han pensado, medítenlo. Porque el consejo que nos da la sierva de Dios es que debemos vivir como si fuese el último día que se nos concede. Mateo 28:20 son las últimas palabras que dio Cristo antes que Él ascendiera a los cielos y que nos da esperanza también para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28, el versículo 20. Allí encontramos la siguiente declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos, sino que Jesús prometió que va a estar con nosotros todos los días. En San Juan encontramos uno de los versículos que dice que no nos va a dejar huérfanos, sino que Él se preocupa por nosotros. Para Dios, su iglesia es lo más valioso que hay en el universo y que por su iglesia Él va a hacer todo. Ya lo hizo. Murió en la cruz, pero resucitó y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Hebreos 10:37. Allí San Pablo escribió lo siguiente en Hebreos capítulo 10:37. Porque aún un poco, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hermanos, estamos en el umbral de la segunda venida de Cristo. Yo no sé si ustedes han prestado atención a todo lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, que hace unas semanas atrás sucedió en Niza, Francia, donde un camión atropelló y mató a 84 personas. Días después en Alemania, donde un joven de 18 años entró en un shopping y mató a 10 personas. O a principio de mes, en un aeropuerto de Turquía, donde otras tantas personas también fallecieron producto de disparos y de bombas. No sé también si prestan atención cuando se habla de asesinatos, cuando se habla de fraudes, cuando se habla de valijas con dinero. No sé si esto lo llaman a ustedes a reflexionar en lo que dice las Escrituras de cómo van a ser los tiempos finales. Jesús está a la puerta, falta muy poco, como dice el último versículo que hemos leído. Estamos allí.
Cristo está viniendo. La señora de Juárez, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280, escribió lo siguiente: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serían rápidos. Quienes se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 17. Sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Mensajes selectos, tomo 2, página 40. Y en Eventos de los Últimos Días, página 28, se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos, crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. El mundo hoy necesita de muchos buenos samaritanos. Necesita de personas que amen a su prójimo, que atiendan sus necesidades y que también le den este anuncio de que Cristo está viniendo, que hay una esperanza, que este mundo no se va a terminar ni con una bomba nuclear, ni con invasión de ovnis, ni que va a haber un arrebatamiento, que va a pasar un cometa y se va a llevar a todos aquellos que van a ser salvos. El mundo no va a terminar de esa manera. Este mundo va a terminar solamente con la segunda venida de Cristo. Por eso, antes de concluir, voy a pedir por favor a Mario si puede pasar el video. Quiero que lo vean. Es un video cortito, pero que hace un poco de resumen de lo que está sucediendo hoy en día. Las señales de la pronta venida de Cristo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Este mundo está pasando por situaciones violentas donde inocentes sufren por cosas que no debieran pasar. Y habrá pestes, muchas enfermedades inexplicables, cosas que están pasando que nunca han habido, están sucediendo hoy en día. Y hambres, situaciones extremas de gente que no tiene para comer. Y no solamente lugares lejanos, porque lamentablemente en nuestro país también hay lugares donde criaturas han muerto por no tener alimento. Son imágenes crueles que duelen verlo. Y terremotos en diferentes lugares. Allí decía la señora de Juárez en una de las citas que grandes cosas iban a pasar tanto en el mar como en la tierra. Y vemos que cada vez son más continuados todas estas cosas. Tsunamis que invaden las costas y con la fuerza que traen destruyen todo lo que entienden. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos que, como se ven allí en la oveja, ¿no?, que dan una apariencia de oveja,
pero que por dentro son como lobos, falsos cristianos. Organizaciones que dicen profesar una cosa que por dentro hacen otra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Violencia doméstica, femicidios, una palabra muy de moda en estos días, lamentablemente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y aquí un artista se imaginó cómo podría ser cuando Jesús aparezca por segunda vez, allí en las nubes de los cielos, con los santos ángeles rodeándolos, con millares y millares de ángeles que van a venir a buscar a aquellos que han sido escogidos. ¿Les gustaría a ustedes presenciar esto? ¿Les gustaría a ustedes estar de pie y decir: este es nuestro Dios a quien hemos esperado? ¿Puedo ver las manos de cuánto les gustaría? ¿Saben qué, hermanos? Estamos cerca. Leíamos ahí en Hebreos que solo falta un poco nada más, y que Jesús va a venir. Él tiene el control de la historia de este mundo, pero ¿tiene el control de la historia de tu vida? Si no es así, te invito a que le permitas a que Él sea el que controle tu vida, porque Él te va a llevar a un puerto seguro. Él te va a llevar a la vida eterna. Por eso, hermanos, estamos viviendo en estos tiempos, pero hay una verdad, y esa verdad es Maranata. ¿Se acuerdan cómo sigue? Cristo viene. Ojalá que esto pueda ser una hermosa realidad en tu vida y que todos juntos podamos disfrutar de ver la venida de nuestro amado Señor. Que Dios los bendiga.